de guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Lo aceptaba, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, hermano, que ya estaba entrando en edad para casarse y no le caía su bendición. Y de repente, un buen día, se aparece doña Potifarra, que hacía como 10 años había concursado para ser Miss Egipto. Ya la señora estaba era como la señora de las 4 décadas, ¿verdad? Y todavía tenía pisadas de fuego al andar. Pero imagínense, ahí está el joven Josecito, hermano, no le cae nada. Y de repente doña Poti le empieza a coquetear. ¿Qué hubiera dicho? De plano, al más no haber, ¿verdad? Peor es nada. No vaya a ser que me quede para convertirme del FBI, forrador de Biblias de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero mire, ahí, ¿quién lo estaba cuidando a José, hermano? Dice que la doñita había mandado a todos a descansar. Había apagado las cámaras, ¿verdad? Apagó el celular, cerró las cortinas, nadie lo estaba viendo, hermano, pero él entendió que si Dios había hablado, que si Dios hacía años atrás le había dado una promesa, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que usted y yo tenemos que entender, que en el proceso tenemos que pararnos firmes en las promesas de Dios, que no podemos caminar en las circunstancias y decir, de plano, Dios me habló y me dijo que me iba a casar con un siervo, con una sierva, pero como no veo nada, pues al más no haber, aunque sea una filistea, una egipcia, aunque sea el cuñado de Faraón, mejor que estar solo. No, hermano, Dios no es hombre para que mienta. Y ahí, cuando nadie lo estaba cuidando, José fue fiel en lo poco. Pero posteriormente, después de todo el proceso, viene un tiempo, mire, hay veces que parecerá que no estamos avanzando, hermano. Cuando usted y yo mostramos fidelidad en lo poco, parecería que otros están avanzando, hermano. Mire, les voy a contar algo, hermano. ¿Se puede uno ministrar? Sí. De aquí no va a salir, ¿verdad? Mire, hace más de 12 años, hermano, que aquí hay algunos hermanos que nos conocen, hermano, ya de tiempo. Y desde hace más de 12 años, hermano, el Señor comenzó a marcarnos proféticamente un llamado ministerial. Estábamos nosotros sirviendo, hermano, en la casa espiritual donde Dios nos tenía, y de repente, hermano, llegaban diferentes ministros, llegaban vasos proféticos y nos llamaban y me decían, así te dice el Señor te va a llevar a las naciones. Hace más de 12 años, hermano. Llegaban otros vasos proféticos, le profetizaban a mi esposa. El hermano Carlitos es uno de esos vasos proféticos. Llegaba, yo no te conozco, mijo, pero el Señor me está mostrando que va a usar tu vida de una manera especial.
Un día llegó un profeta de Pensacola. Ahí está el hermano Víctor, hermana Delia, hermano Adán, ¿se recuerda? Llegó un profeta de Pensacola y yo le estaba interpretando y de repente me dijo, busca a alguien que interprete porque hay una palabra para ti. Amén, amén. Hace más de 12 años, hermano. Y el Señor le empezó a dar una palabra para mi vida, hermano, y le dice, the Lord says, put on your running shoes. Y la hermana que estaba traduciendo no se puso nerviosa. Dice el Señor que te pongas tus skateboards. Hasta me mandó a andar en patineta, ¿verdad? Lo bueno que yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿verdad? Estaba pendiente para no recibir mal la señal. Y entonces el Señor decía, porque el Señor te va a sacar de aquí y te va a llevar a las naciones. Pero mire, ¿usted cree que cuando yo recibí esa promesa, hablé con mi pastor y le dije, pastor, oh, qué gusto de volverte a ver, ¿verdad? Ahí nos vemos porque el Señor me habló. Es que Dios así no trabaja. Yo por años, hermano, estuvimos cuando Dios nos hablaba y mire, habían hermanos, había gente que nos decía, ¿y cuándo van a empezar? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y parecería que estábamos como José, solamente cuidando, hermano, a los hermanos, solamente cuidando el rebaño del Padre, solamente cuidando cosas que no eran nuestras. Pero cuando somos fieles en lo poco, hermano, y aprendemos a esperar el tiempo de Dios, ahí estaba en una cárcel y de la cárcel el Señor lo trasladó al palacio. Amén. Es que las cosas, hermano, no son, hermano, sucesos, sino que Dios trabaja con procesos. Amén. Y nos decían, ¿y cuándo van a empezar? ¿Y cuándo? Y yo decía, cuando el Señor así lo quiera, porque esto no es, hermano, de que entre más rápido sale uno, más avanza. Y había gente que, yo miré, hermano, que gente que muchas veces por emoción, por impulso, se lanzaban, hermano, a trabajar en la obra de Dios. Y yo decía, Señor, ayúdalos, porque, hermano, si teniendo un llamado es difícil, cuando uno solo se avienta por buenas intenciones, hermano. Parecería, hermano, que estaba uno mal invirtiendo el tiempo, pero el tiempo que Dios invierte en nuestra preparación nunca será tiempo desperdiciado. Y el tiempo que Dios usa para la preparación, Dios lo va a usar en lo poco. En lo poco, hermano, mire, Dios nos había hablado, nos daba promesas, nos usaba, y mire, déjeme abrirle mi corazón. Y había veces, hermano, que íbamos a ministrar, iba yo a predicar, cuando aún no estábamos pastoreando, hermano, y de repente sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, viendo la mano de Dios, y de repente había veces que estábamos como esta viuda, y de repente íbamos y tal vez ni siquiera llevaba dinero para la gasolina, hermano. Íbamos, hermano, y caía una gloria tremenda, el pueblo era bendecido. Y mire, parecería incongruente, hermano, que estamos experimentando abundancia espiritual y en lo natural no hay abundancia. Pero Dios dice, yo te estoy procesando. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo, está preparando tu corazón para poder recibir la abundancia. Para que en el tiempo, cuando seas pasado de la cárcel al palacio, tu corazón no se vaya a hinchar, hermano. Que cuando Dios te ponga en lo mucho, hermano, usted y yo podamos decir a Dios, y solamente a Dios le daremos toda la gloria de todo lo que Él haga, de todo lo que Él nos dé. La gloria será solamente para Dios. Pero muchas veces cuando pasamos por los periodos de escasez, empezamos a altercar con Dios. Señor, pero si yo soy tu siervo. Señor, pero Señor, si tú me usas, Señor, si yo predico, si canto, si echo marometa, pero Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Amén. Y cuando no entendemos, hermano, lo que hacemos es que prolongamos el periodo de la preparación. El pueblo de Israel era un camino de 40 días de Egipto a Canaán, y a causa de la dureza de cerviz, a causa de su corazón, los mantuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué?
Porque Dios quería procesarlo, porque no podía llevarlo a la tierra de la abundancia con una mentalidad de esclavos. Por 4 generaciones, hermano, todo lo que hacían era ser esclavos, era la servidumbre, hermano. Y mire, hay un dicho popular que dice que el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Mira, usted sabe esas epístolas, ¿verdad? La lee. Loco se quiere, le pasa como a don Huicho Domínguez. Mire, ¿sabía usted que hay reportes, hermano, que las personas que se ganan la lotería quedan bien pobres, quedan igual? Hacen, hermano, investigaciones de todo lo que se han ganado el premio mayor, hermano. Y entonces los empiezan a localizar. Y cuando los encuentran, están peor que antes que se sacaran la lotería. Porque lo primero que hicieron fue cambiar de modelo. No de auto, sino la hicieron cambio a la señora, ¿verdad? Una de 40 por 2, la hicieron sencillo. Una de 40 por 2 de 20. Y entonces, hermano, empezaron a malgastar. Por eso el hijo pródigo, hermano, como nunca había sido procesado, cuando le dieron la herencia, ¿qué hizo con ella? La malgastó. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido procesado. Después de que es procesado, dice: pero si en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y cuando regresa le dice: Padre, ya no me hagas tu hijo, sino ahora hazme tu siervo. Ya había sido procesado, hermano. Cuando regresó, yo me imagino que antes que el gallo durmiera, despiértese ese gallo flojo, y ya andaba chambeando, ¿verdad? Porque antes de salir de la casa del padre, estaba toda la noche jugando PlayStation, ¿verdad? 3, 4 de la mañana, comiendo cornflakes, ahí, hermano, comiendo una pizza que sacaba del refrigerador, ni hasta pereza le daba a calentar la fría, se la comía, ¿verdad? Se levantaba como a las 3 de la tarde, porque ya le daba hambre, ¿verdad? Ya iba a la cocina a ver qué estaban cocinando. Pero cuando es procesado, ya tempranito estaba de pie, ¿verdad? Andaba ahí viendo cómo está la caballeriza. Andaba viendo, mi viejito está durmiendo, lo iba a tapar ahí. ¿Por qué? Porque había sido procesado. Después de que pasó por una escasez donde aún deseó la comida más inmunda y no se la dieron, hermano. Entonces, para que podamos recibir de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, Dios nos va a tener que pasar por periodos de prueba, hermano. Mire que esto no nos gusta, hermano. Ni amén me dice usted, pero es que así es, hermano. Yo quisiera decirle hay otra manera, pero como decía el apóstol Pablo, y aquí os muestro un camino más excelente, pero eso tiene que ver con otras situaciones. Mire, esta mujer demostró fidelidad en la palabra recibida, demostró fidelidad en la revelación, demostró fidelidad en el mover del Espíritu Santo, y producto de esta fidelidad le viene una palabra nuevamente. Es que Dios, hermano, te va llevando. Dios no te muestra todo el proceso, pero mire, cuando estamos agradando a Dios en cada etapa del camino, no vas a dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez ha andado usted manejando tal vez hacia otro estado, hermano? Cuando no existían los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Uno era el inteligente. Y entonces uno decía: voy para el estado de Utah, ¿verdad? A evangelizar a los mormones. Y entonces ahí va manejando, y de repente, a veces cuando sale uno de las ciudades, hermano, entra uno en carreteras que están desoladas. No hay ni casas, no hay nada, y de repente ya usted lleva 1 hora manejando y no ve nada, y dice: ¿no será que...? Cuando oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey,
que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año de... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Aparece un rótulo, aparece una señal y dice el estado de Utah, 500 kilómetros. Y entonces usted ¿qué dice? Entonces voy bien, ¿verdad? Así trabaja nuestro Dios. Dios nos da las promesas, pero mire, muchas veces no te muestra toda la película, pero en cada etapa, hermano, vas a recibir una palabra de parte de Dios que te va a dar la certeza de que aquel que comenzó la buena obra será fiel para perfeccionarla. Y Elías le dijo: no temas. Mostraste fidelidad en lo poco, no temas. Dios te dice en esta noche, si estás mostrando fidelidad en lo poco y estás atravesando por periodos de adversidad, no temas. Amén. Ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Otra palabra más. ¿A cuánto le gusta que Dios le hable, hermano? Amén. Es que cuando Dios habla, qué lindo, ¿verdad? Uno está pasando por prueba, por desierto. Uno siente, hermano, que ya no puede más. Y de repente Dios envía un vaso y le dice una palabra y empiezas a oír: hijo mío, así te dice el Señor. Ese desierto, esa prueba, ese proceso, yo lo he permitido, pero no temas, porque yo estoy contigo. Y yo te voy a llevar hasta el final de esa prueba. Aunque pases por las aguas, esas no te anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Y dice el libro de Isaías: porque yo soy tu Dios que te sustento con mi brazo derecho. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y cuando uno recibe esta palabra, ¿y dónde está el diablo, pues? ¿Y dónde están los problemas? Porque si recibes una palabra, esa palabra vivifica nuestro ser interior. No sé si la viuda hasta jorobadita no te... hasta sacó pecho. Mire, hermano, una vez está todo desanimado y cuando Dios lo ministra, saca pecho, mete la panza, hermano, y dice: seguimos adelante, señores. Y yo creo a tus promesas, yo creo aquello que tú has hablado a mi vida. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Aleluya. Ahora, ¿cuánto tenía la mujer? Un puño de aceite, un puño de harina. ¿Y en dónde la pusieron? Mire, quiero que visualicemos esto. Imagínense que aquí en California no hay gasolineras. El presidente Obama dice: van a tener que comprar bicicletas porque, o patinetas o patines o yo no sé qué, porque no hay gasolina. Y entonces, hermano, usted recibe una palabra de parte de Dios y usted dice: bueno, tengo una semillita, la voy a sembrar. Y cuando está picando ahí en su jardín, descubre que hay un pozo de petróleo. Nadie tiene petróleo. Mire, aquí nadie tenía. Y Dios, producto de la fidelidad en lo poco, le da una fuente, hermano,
de harina y de aceite. Nadie tiene en toda la región harina ni aceite, pero en la casa de esta viuda, hermano, mandó a poner su letrero ahí. Expendio de aceite y de harina, de mayoreo. Y luego abrió otro su cuartito ahí y se puso a hacer, hermano, como tenía harina. ¿Y qué hubiera hecho usted si tiene aceite y harina? Puso un puesto empezó a vender pan, tortillas, hermano, empezó a vender, hacía antojitos mexicanos en la noche, vendía sopes, guaraches, flautas, hermano, y mire, y lo más impresionante es que no tenía competencia. Ella decía, el kilo de tortillas se va a vender en $20. Y le reclamaba, ay, doña, usted es muy caro. Bueno, vaya a comprarlas a otro lado. Como no había. No se acabará el aceite cuando somos fieles en lo poco, mire. Pero como mostró fidelidad en lo poco, mire, ¿qué cree usted que pasó cuando esta mujer empezó a prosperar, hermano? Yo me imagino que le decía, don Eli, dígame, ¿no tendrá por ahí su amigo profeta en el ministerio que le podamos mandar ofrenda? Como no, mire, don Elías, aquí están los diezmos del expendio de aceite y de harina. Mire, y mire, le voy a encargar, por favor, que vaya a depositar estas ofrendas. Mande a Jerusalén, mande a Samaria, porque el que es fiel en lo poco, cuando venga la riqueza, esas riquezas no te van a afectar. Mire, el hombre, hermano, que dice la escritura que aumentó en bienes, mandó a extender sus graneros y le dijo a su alma, ahora sí, alma, gózate, alégrate, porque tienes para muchos días. Y el Señor dice que se oyó una voz que le dijo, necio, lo que hoy tienes, ¿para quién será? ¿Sabe por qué? Ni testamento tenía. ¿Por qué? Porque no compartía con él. Él dijo, alma, ahora sí todo disfruta. Miren, cuando uno ha pasado por escasez, hermano, uno entiende el corazón de las personas que están pasando por necesidades. Cuando uno ha pasado por procesos, hermano, y donde tal vez usted llegaba ahí a servir a la iglesia y tal vez servía con todo su corazón y tal vez ya salían todos y allá afuera en la cafetería y usted andaba dando vueltas, ¿verdad? Y el hermano no va a comer, no tengo hambre, decían, pero tal vez por dentro cargaba un hambre que parecían dos. ¿Sí o no? Y cuando uno ya pasó por esas pruebas y uno mira a alguien que anda dando vueltas ahí, ¿para qué le va a andar preguntando lo que uno hace? Hermana, denme otro plato. Hermano, aquí está su plato. No, que no tengo hambre, pues se lo lleva. Oh, pero usted ya pasó por esos procesos. Amén, amén. Porque la Biblia dice que si mira que tu hermano tiene necesidad y tú cargas tus 2 chamarras, tus 2 chumpas y él tiene frío y le dice, brother, God bless you. Y el otro, God bless you, brother, se va a congelar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que darle. Entonces, hermano, cuando Dios nos procesa en esos periodos de escasez, no es que Dios no está contigo. La Biblia dice que José fue vendido como esclavo, pero en cada etapa dice, y el Señor estaba con él. Lo llevaron a la casa de Potifar y Dios estaba con él. Lo metieron en la cárcel y Dios estaba con él. Y cuando lo ponen en un periodo de superabundancia, hermano, ¿quién cree que estaba con él? Dios. Yo me imagino que hasta un granito de arroz no se lo echaba en la bolsa. Que llegó Judá, que llegó Benjamín, ok, escribano, anótele. Cuando venga la abundancia le vamos a cobrar a Judá, a mis hermanos. Es más, al que me vendió le vamos a cobrar impuestos, ¿verdad?
Pero si usted y yo aprendemos a ser fieles en lo poco, sobre mucho nos van a poner. Mire, este está lindo, hermano. Yo no sé, hermano, si usted está siendo bendecido. Mire, Dios es tan maravilloso que nos ha bendecido con tanta palabra, hermano, porque usted ha sido un pueblo que ha mostrado fidelidad en lo poco. Mire, yo me recuerdo que en nuestros inicios, hermano, los primeros servicios, de repente el aire acondicionado se descompuso. ¿Se acuerda usted? Sí. Y yo le dije, hermana, traiga su fajita esas de hule y se la pone y aprovechemos, ¿verdad? Porque si del cielo caen limones, pues hay que hacer limonada. Y entonces tuvimos 3 servicios donde estábamos en pleno verano y el aire no servía, hermano. Y mire, y yo dije, bueno, el primero ya como sea lo pasamos, pero yo dije, en el siguiente, de plano que van a empezar a llamar, que le duele a alguien la cabeza, que va a trabajar, que algo, ¿verdad? Y no se va a reportar. En el tercer servicio, yo lo veía uno que no sé si era la unción o era el calor, hermano, que daban vueltas. Pero mire, ninguno faltó a su servicio. Ninguno faltó a la cita divina. Entonces Dios dice, el que muestra fidelidad en lo poco, en lo mucho lo voy a poner. Fidelidad en el servicio. Alguien que me ayude a leer Génesis capítulo 24, verso 16. Génesis 24, 16. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido, y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Gloria a Dios. Gracias. Mire, ¿nota usted un común denominador o un patrón en todos estos personajes que hemos estado viendo? Tenían un poco de ¿qué? De agua. Un poco, miren, cómo es la palabra tan maravillosa, ¿verdad? Porque cada uno de estos personajes tenían un común denominador, un poquito de agua. Aquí está una muchacha de apariencia muy hermosa, virgen, y descendiendo a la fuente llenó su cántaro. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Aquí está el siervo Eliezer, que es una figura del Espíritu Santo que ha venido a la tierra para poder preparar a la que ha de ser la esposa del Cordero. Pero es que esto no es de que todos nos vamos con él y nos vamos. No, hermano, mire, el libro de Cantares dice que son 60 las doncellas, 70 las concubinas. ¿O cómo es que dice? Hermana Maritza, ¿cómo dice? O alguien que me ayude a buscarlo. Pero dice, y las concubinas son sin número. Lo que quiero es darle la cifra exacta, hermano. Pero dice, pero la escogida solamente va a ser una. En el libro de Cantares, a ver las concordancias que me ayuden a buscarlo. Dice, son 60 las reinas. ¿Cuál es? 60 son las reinas y 80 las concubinas. 80 las concubinas, ¿qué más? Y las doncellas sin número. Las doncellas sin número. Más una es la paloma mía. Más una. La perfecta mía. Mire, que esto no es de que toda la mara se va. No, hermano, no. Esto no es de que todo no, sino que va a haber un escogimiento. Va a haber, hermano, vamos a ser levantados y va a haber un bimá, va a haber un juicio en el cual, si no hemos dado la medida del varón perfecto, entonces, hermano, van a descender la mayoría para poder ser purificados en el periodo de la gran tribulación. Es ahí donde el apóstol Juan tiene una visión y ve una multitud que no se puede contar y le dice: ¿quiénes son estos? Estos son los que han emblanquecido sus vestiduras
en una lavandería que se llama La GT. El programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo. Puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Esperamos contar con tu sintonía la próxima semana a esta misma hora.